Bueno estar con ustedes. Vamos a empezar la clase hoy. Matt, ¿me escuchás? Sí. Sacala el video, parece que tenés problemas ahí. Ok. Listo, nos vemos. Gracias. ¿O sigue en pausa? Hermano, a empezar la clase aquí, la introducción al Antiguo Testamento. Me han pedido que empiece con un tema de todo lo que es el Antiguo Testamento. Tengo el privilegio de poder compartir cosas que realmente a mí me han ayudado mucho. Al ver como la perspectiva ancha de toda la Biblia y cómo todavía la unidad, ¿no?, que Dios ha puesto ahí. Y realmente cuando yo primero hice este estudio que fue compartido conmigo, cambió mi perspectiva, mi estudio, hasta mi entusiasmo acerca de lo que es estudiar, bueno, la Biblia completa, pero especialmente el Antiguo Testamento. Entonces, animado a compartir con ustedes. ¿Qué con la idea de la Biblia? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué quiere decir la palabra Biblia? Con libros siempre tenemos títulos, y el título indica lo que está dentro, ¿no? El título indica lo que encontramos en el contenido del libro. Pero es un poco interesante, ¿no? Porque la palabra Biblia es una palabra griega que quiere decir libro. Pero yo de papel, pero básicamente el libro. Entonces no tenemos un título. Entonces, ¿qué título le pondrías a la Biblia? Y muchas respuestas son posibles, pero históricamente hemos puesto la palabra testamento. Tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, que no necesariamente son títulos que Dios puso, pero son títulos que hemos puesto a distinguir entre estas dos partes de la Biblia. Pero más que nada eso nos indica, ¿no?, que es el testamento de Dios. No sé si alguna vez has pensado por qué Antiguo Testamento, por qué Nuevo Testamento. Entonces, si vamos a estudiar Antiguo Testamento, tiene sentido saber de qué estamos hablando. ¿Qué es un testamento? El latín es testatio mentis, que significa testimonio de la voluntad. Es el acto por el cual la persona dispone para después de la muerte del dueño, familiar o una persona a la cual se le tuviera de todo eso parte de ellos. ¿No? Obviamente un testamento es algo que es para cuando una persona muere, y tiene que ver con que un padre, por ejemplo, le quiere dar a sus hijos, y es algo que él nos habla de esto en 9, 15, dice: Cristo es mediador de un nuevo pacto para que los reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. En el que es necesario constatar la muerte del testador, el testamento solo adquiere validez cuando el testador y no mientras vive. De ahí que inicia el primer pacto se ha establecido sin sangre. Entonces, obviamente el autor de Hebreos, viendo la Biblia y el Antiguo Testamento como acto o un testamento entre Dios y su pueblo. Y el versículo 16 dice: en el caso de un testamento, y ahí tenemos una nota, la letra C, que en nuestras Biblias tenemos abajo, que dice en griego, es la que se emplea para pacto y para testamento. Esta idea de pacto, la idea de testamento de la Biblia son muy similares, es el mismo concepto. Podemos hablar de pactos, testamentos entre Dios y su pueblo, hablando de la misma cosa. Entonces, aquí esta escritura nos está indicando que el Antiguo Testamento, que Jesús vino para traer un nuevo, para de una forma reemplazarlo.
Esto trata con una herencia, ¿no? Entonces, dice, bajo este nuevo pacto, reciban la herencia prometida. Entonces, de herencias, y herencia es una de las ideas más universales de la Biblia. A veces no nos damos cuenta las temas que transcurren a través de la Escritura, pero ellas, es una idea que une toda Escritura. Puedes ver acá que a través de todas estas Escrituras que van desde Génesis hasta Apocalipsis, todas estas Escrituras hablan del tema de herencia. Es una que tenemos que entender bien si vamos a realmente entender lo que Dios está haciendo a través de la Biblia. Estableciendo, como hemos hecho, que estamos hablando de estos testamentos, entender, ¿no?, que parte de lo que estamos buscando en la Biblia y parte de lo que vemos en la Biblia son condiciones y condiciones del testamento de Dios. Interesante con un testamento es que, bueno, el padre, por ejemplo, queriendo dejarle algo a su niño, puede poner cualquier condición. Por ejemplo, en 1862, de $200,000 a sus 2 hijos, pero condición de que nunca tengan un bigote, si te imaginas. Leon de $12 millones en su herencia a su casi familia, $12 millones para su perro. Y luego un hombre, Norman Ernest Digweed, de 25,000 libras técnicas de Inglaterra, ¿no? Después de su muerte, 26,000 libras para Jesús, para cuando Jesús vuelva, para que Jesús tenga ese dinero. El punto es que podemos poner cualquier bendición, cualquier condición en nuestros testamentos. Y es igual con Dios, ¿no? Dios, cualquier condición que Él quiere, y pues cualquier bendición, cualquier herencia que Él quiere. Y para entender mejor y poder trazar esto a través de las Escrituras, es importante entender las partes, ¿no?, de lo que es un testamento. Que es la una que escribe el testamento. Necesita un heredero, ¿no?, hijo, hija, lo que sea, perro. El testamento necesita tener condiciones. A veces simplemente la condición de que el nombre de la persona está escrita en el testamento, o a veces es no un bigote, o quizás vas a terminar tu título o lo que sea. Herencia, también hay que definir cuál va a ser la herencia. Y obviamente todo es ser fijo y oficial. Entonces, pensando en esto, podemos hablar de estas 4 partes, ¿no? Un testador, un heredero, una herencia y las condiciones. Y a través acá de Hebreos 9:15, esto es mediador de un nuevo pacto. Él nos trae este nuevo pacto para que reciban la herencia eterna prometida. Entonces, la herencia obviamente es vida eterna. Ahora ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Entonces Jesús murió. A veces personas preguntan, pero ¿cómo puede ser un testamento si Dios no muere? Pero murió. Jesús murió completando el Nuevo Testamento con un testamento que nunca va a cambiar. Lo que es que antes de la muerte del testador, el testador siempre puede ir cambiando las condiciones o las herencias. Es por eso que a través del Antiguo Testamento vemos varios testamentos y varios pactos entre Dios y personas que van cambiando. Llegando al Nuevo Testamento, cuando Jesús muere, que es la muerte del testador, ahí quedó fijo, el testamento queda fijo, que es porque en Hechos 2, Pedro dice que adelante todo es igual, que esta promesa es para ustedes, para sus niños, para cualquier generación que venga, para todos los que Dios va a llamar. Y es ahí queda fijo
ves esta tabla, el testador es Dios, somos nosotros, la herencia eterna, las condiciones son el nuevo pacto. Específicamente, las condiciones que vemos en Hechos 2, cuando que tiene las llaves, ¿no?, del reino, cuando Él nos dice, ok, así va a funcionar el nuevo pacto, porque es que se explica después de la muerte de Jesús. Ahora, sé que es una clase del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero nos ayuda mucho estos conceptos para realmente analizar y ver lo que estamos viendo a través de toda la Biblia y del Nuevo Testamento. Entonces, es la historia del testamento de Dios. Obviamente podemos ponerle muchos títulos, pero unas ideas que vamos a tratar todas las páginas de la Biblia es la historia del testamento de Dios. Obviamente, la Biblia es un documento legal. Pero dentro de esa historia, vemos este testamento de Dios. Entonces, esto estamos listos para ver todo en el Antiguo Testamento y vamos a empezar con Adán y vamos al testamento de Dios con Adán. 27 a 30 dice, Dios creó ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Dijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense. Ya sométanla, dominen peces del mar y a las aves del cielo, y a torquiles que se arrastran por el suelo. También le dijo, yo les doy la tierra, todas las plantas que producen semilla, y árboles que dan fruto con semilla. Servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todo el cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno, y vio la noche y llegó el día, ese el día. Acá vemos, ¿no?, Dios, el pacto que está haciendo con y ¿qué quiere darle? Quiere darle ¿no? Quiere darle, es decir, de forma simple, Dios quiere darle a Adán vida eterna en paraíso con Dios, estando con Dios. Realmente algo increíble. Pero condiciones, en Génesis 2, 15 a 17, dice, el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cuidara. Y el mandato, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. En el comas, ciertamente morirás. Entonces, las promesas o las bendiciones que Dios quiere dar, pero aquí bien ves que hay condiciones, que Dios exige, Dios está pidiendo algo. Podemos ver esta tabla de nuevo. Dios es el testador. En este ejemplo, el heredero es Adán. Es eterna en pacto con Dios. Y las condiciones son no comer de un árbol, que es especialmente el árbol del conocimiento del bien y del mal. Todo resultó esto, ¿no? En Oseas 6:7 dice, son como Adán, han quedado el pacto, me han traicionado. ¿Qué el pacto? Adán quebrantó el pacto. El resultado del testamento de Dios con Adán, ciencia perdida. Dio vida eterna en pacto con Dios. Dios votó del paraíso a Adán y morir y está separado de Dios. Y entonces, la primera historia aquí en la Biblia es la historia de una herencia perdida. La principal de la Biblia es la historia de Noé. Entonces, pensando en el testamento, Dios con Noé, poder en Génesis 6, versículo 9, esta es la historia de Noé. Noé, un hombre justo y honrado entre su gente, siempre anduvo fielmente con Dios. Tuvo Trem, Cam y Jafet. Pero la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente. Le dijo a Noé,
he decidido acabar con toda la gente, pues causa que la tierra está llena de violencia. Así que voy a huir a la gente junto con la tierra. Construya de madera resinosa, hazle compartimentos y con brea por dentro y por fuera de las siguientes medidas: 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Haz listos con una altura a metro de techo y con una puerta en uno de sus costados, porque voy a diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo de la tierra morirá. Pero seré mi pacto, estarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Sé esta historia, pero fíjate lo que Dios está haciendo en este pacto que está haciendo con Adán. ¿Has visto, no? Dios sigue siendo testador. Esta vez es Noé, que Dios está prometiendo vida. Y obviamente si Noé no obedece, va a ser destruido con el resto del mundo. Entonces está prometiendo vida, no solo para Noé, pero también para su familia. También Dios está prometiendo que los va a cuidar, que va a cuidar a la familia, va a proveer por ellos. La vida para Noé es construir una arca. Él tiene que hacer. Hoy sabemos, ¿no?, cómo resultó, porque por el carácter que tenía Noé. Génesis 22, Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Hizo todo de acuerdo con lo que el Señor ha mandado. Génesis 9, entonces 9 parejas, macho y hembra, tal como Dios se lo había mandado. Génesis 16, entraron un macho y una hembra, tal como Dios se lo había mandado a Noé. Entonces ves, ¿no?, que Noé obedece, Noé cumple con lo que Dios pide. Y ahora, cuando termina todo el diluvio, es importante, dice el versículo 1 de 19, Dios ve a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fecundos, multipliquen y llenen la tierra. Todos los de la tierra sentirán temor y miedo ante ustedes, las aves, bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo, los peces del mar, todos estarán bajo su dominio. Todo mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les doy alimento y les doy todo esto. 7. Dios concluyó diciendo: este es el pacto que establezco con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Después de que Noé demostró su fidelidad a Dios, Dios firma su pacto con él. Dios confirmó que este es la iglesia que recibir, y hasta pone señal en el cielo, ¿no?, del arco iris, para es como que Dios está firmando este pacto. Entonces, ¿no?, que con el resultado es herencia recibida. Coincidencia que las primeras dos historias principales en la Biblia son una historia de herencia recibida con la de Noé, historia de una herencia perdida con la de Adán. Eso dice: esto te quiero dar, esas son las condiciones. No cumple con esas condiciones y pierde herencia. No cumple con las condiciones y recibe su herencia. Para mí es coincidencia que al principio de la Biblia Dios nos está diciendo: mira, así yo trato con el hombre. Yo hago estos pactos, importa si me va a hacer. Creo que es importante reconocer a través de esto, cada uno tiene su propio pacto. Adán no va a servir con un arca. Servía no comer de un árbol que ni él sabía dónde estaba.
ellos que reconocer las condiciones de su propio pacto. Y es ahí donde muchas veces hay confusión cuando entendemos nuestro pacto. Pero no en ese sentido construir un arca, no nos va a servir. Pero para Noé sí. Nosotros tenemos que reconocer que estamos viviendo bajo el nuevo pacto y las visiones del nuevo pacto son las que son ante para nosotros, y aprender de Adán, de Noé, de otros hombres en el Antiguo Testamento. Tenemos que entender que ellos están viviendo bajo otro pacto. Cualquier persona viviendo antes de la muerte de Jesús es bajo el antiguo pacto, el Antiguo Testamento. Todas que Jesús perdona sus pecados hasta el pecador en la cruz. El cruz, ¿no? Que Dios dice, estarás hoy conmigo en paraíso. Ese hombre está viviendo y muriendo bajo el testamento. El nuevo pacto no empieza hasta la muerte del testador y hasta que las condiciones están explicadas en Hechos 2. Entonces, espero que puedan ver, este concepto nos ayuda a ver lo que Dios está haciendo a través de la Biblia. Vamos a seguir. Estos dos ejemplos creo que concretan como la base, ¿no? Esto. El próximo ejemplo realmente es donde Dios está revelando los planes que Él tiene a largo plazo con el texto que hizo con Abraham. La cambia. La teólogos ven a capítulos 1 a 11 de Génesis con prólogo. Esto de una forma diferente, muy general, obviamente ocurriendo siglos y muchísimo tiempo. En Génesis 12 empieza una historia más detallada con la historia de Abraham. Y cuando vemos interactúa con Abraham, él demuestra cosas mucho más profundas, desarrolla mucho más el carácter, también desarrolla que no es simplemente que Abraham era un hombre lleno de fe, Dios tuvo que desarrollar esa fe. Dios demuestra mucha paciencia, el tiempo que le da, explica las cosas vez tras vez. Es realmente impresionante ver cómo Dios interactúa con Abraham. Espero que nos dé fe de que nosotros también podemos ser en nuestra fe de esa misma forma. Entonces, sí, 12, versículo 1. Dijo Abraham: deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, y te haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Veré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias. Aquí son promesas que Dios le está haciendo. Son bendiciones. Esta es la herencia que Dios está prometiendo en este pacto, este testamento que está haciendo con Abraham. Y veréis de estas que van a ser cumplidas en la vida específica de Abraham. Estas son condiciones específicamente para Abraham, no para nosotros. Nosotros no vivimos bajo el pacto de Abraham. Estas cosas solo para él. Pero lo que podemos ver es, Dios dice, te bendeciré, es decir, fortuna. En esos tiempos, tanto con nuestros tiempos, lo que pensamos cuando pensamos en bendiciones es en dinero, en cuidarnos, ¿no? Y dice, mira, te voy a bendecir. Es ver que Dios está prometiendo fortuna. También es famoso tu nombre. Dios está prometiendo fama. Y que una de las personas que es en el cristianismo con los musulmanes. Entonces, tres de las religiones más grandes, Abraham es un hombre respetado, honrado, clave, ¿no? En estas religiones. Entonces, su fama estos años después es claro. Bendice a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y le podemos poner el nombre de
poder a esta herencia. Es decir, si Dios va con mis amigos y en contra de mis enemigos, yo tengo poder, hay un poder en eso. Y esto otra vez lo vemos en la vida de Abraham. Las 3 promesas que son en su vida. Pero también hay promesas que van a ser cumplidas en otras partes de la Biblia, van a ser cumplidas en las generaciones que siguen. Bueno, aquí tienes a la tabla, ¿no?, que hemos visto. Dios ahora, Abraham, el heredero, estas 3 herencias y condición. Bueno, ¿cuál es la condición? Vete a la tierra. Pues está pidiendo, vete a la tierra. Entonces, volviendo a la escritura, vemos dos promesas adicionales que Dios está ofreciendo, que van a ser cumplidas después de la vida y la generación de Abraham. Estas condiciones, o estas visiones, digo, versículo una nación grande. Entonces, de Abraham saldrá una nación. Y en medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra, es decir, Jesús. Es la única forma de que todas las familias de la tierra puedan ser bendecidas, es porque Jesús bendice a cualquier persona que se acerca a él. Otra aquí, Dios el testador, Abraham el heredero, hemos puesto nación y Jesús bajo la lista de estas herencias, y la condición igual, vete a la tierra. En versículo 4, Abraham, como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al irse hacia la tierra de Canaán, Abraham a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a todo lo adquirido en Harán y a todos los bienes que habían acumulado. Cuando llegaron a Canaán, Abraham pasó toda esa región hasta llegar a Siquem, donde encuentra la piscina sagrada de More. Acá, los cananeos vivían en esa región. Allí el Señor apareció a Abraham y le dijo, yo daré tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un Señor porque se le había aparecido. ¿Qué Abraham? Dios le da estas promesas y le da a la tierra, y Abraham obedeció. Partió como Dios llevó a Lot con él, y a los 75 años salió de Harán. Y vemos que Dios, como Abraham está obedeciendo, por ahora Dios está satisfecho con él, está en su fe, y Dios le hace otra promesa. Vete la tierra, dice, yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces, adicionalmente, Dios está prometiendo tierra. Lo que sé que está en inglés, pero creo que entenderlo. Y este es un estudio que quizás ustedes pueden hacer, que he incluido acá, es un poco más. Pero si vemos la lectura en Génesis 11, dice primero apareció Abraham cuando estaba en Ur, los caldeos. Y él se fue con su papá a Harán. Vemos la escritura cuando Josué está hablando de esta historia de Abraham en el libro 24, versículo 2, bueno, es decir, con esa escritura, con Josué 24, 2, y adicionalmente con Hechos, capítulo perdón, estas notas aquí. Josué 24, versículo 2, habla de que Dios a Abraham cuando estaba al otro lado del río Harán, y estaba alabando otros dioses. Si puedes ver este mapa,
ves que Harán está al otro lado del río, mientras Ur de los Caldeos está al lado del río, más cercano al desierto y a Canaán. Entonces, al otro lado del río sería Harán. En el 7, versículos 2 a 4, apareció en Mesopotamia, que sería Ur de los Caldeos, Harán. Podemos ver de estas diferentes escrituras que apareció a Abraham por lo menos 2 veces. Una en Ur de los Caldeos, otra vez en Harán. Y en Ur es obvio que aún no conocía a Dios y estaba a otros dioses, pero desde la llamada de Dios, que se ve acá, parece, ¿no?, que se quedan en Harán y a su familia, como Dios le dijo, y sigue adorando otros dioses, espera hasta la muerte de su papá, y cuando su papá muere, es ahí que finalmente Abraham, como Dios le ha pedido, a Canaán. Entonces, vemos aquí, ustedes tienen que ir y ver todas esas escrituras y ver todos los detalles, pero lo que vamos a ver es que Abraham no es un hombre que inmediatamente fue como quería, porque no conocía a Dios. Y Dios es paciente con él. Dios lo ama y espera que su fe vaya desarrollando. Es una de las cosas con Abraham que anima tanto es que Dios desarrolla la fe de Abraham. Nuestra fe también puede ser desarrollada de esa forma. Ahora que Dios le ha hecho varias promesas a Abraham, aquí podemos añadir, ¿no?, la herencia a la lista de las bendiciones o herencias. La idea es fortuna, fama, poder, nación, tierra y Jesús. Son las cosas que Dios ha prometido, pero 3 de estas para la vida específica de Abraham: la fortuna, fama y poder. Entonces, básicamente hay una escasez, y en vez de quedarse en Canaán, habrá Egipto y el faraón se queda con Sarai, con la esposa de Abraham, y como ustedes saben, Dios interviene y básicamente este conflicto de unas formas con uno de los hombres más poderosos del mundo, con el faraón, no solo con su vida, pero sale realmente el error, digamos. ¿Por qué? Bueno, porque Dios dijo al que te bendeciré, los que te maldigan, maldeciré. Entonces, estaba viendo de alguna forma, ¿no?, a Abraham, y Dios se opuso a él. Y aquí, en Génesis 13, 1 y 2, Abraham salió de Egipto con su esposa Lot, con todos sus bienes, en dirección a la región del Negev. Había hecho muy rico en ganado, plata y oro. Entonces, no se poder de alguna forma ganar contra Faraón, pero bien sale con fortuna, ¿no? Y sino que mientras todas las personas estaban viendo esto a su alrededor, que la fama, es aquí que empieza la fama de Abraham. Entonces aquí vemos fortuna, fama y poder. Y también vemos que Dios al faraón, pero también bendició a Lot. En versículo 5 también Lot, que acompañando a Abraham, tenía rebaños, ganado y tiendas de campaña. Entonces, como simplemente está ahí al lado de Abraham, Dios va a bendecirlo a él también, porque esas son las promesas de Dios. A 13, Dios afirma las promesas que ha hecho de bendición, de nación, y a esa nación, a tierra. 14, Abraham ata a Lot y de 5 reyes para rescatarlo. Otra poder, ¿verdad? El poder de derrotar 5 reyes, las visiones a los amigos de Abraham. Resulta que ellos ganan un poco más de fortuna, botín de guerra,
con esta guerra pequeña, sin duda, Abraham sigue creciendo, derrotando a estos reyes. Vemos otra vez, por una fama, poder, Dios está cumpliendo con sus promesas. En Génesis, Dios su pacto con Abraham porque Abraham está dudando un poco acerca de su descendencia. En Génesis 16, Abraham duda aún más y cuando le presenta su esclava, decide tratar de tener descendencia con ella y obviamente todos sabemos cómo salió. No era el plan de Dios. Entonces Dios, con paciencia, dejando que la fe de Abraham pueda ir desarrollando. Y en Génesis 17, versículo, dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy todopoderoso, ven en mi presencia y sé intachable. Así en mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír Abraham cayó rostro a tierra y Dios continuó. Este es lo que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Llamas a Abraham. Adelante, tu nombre será Abraham, porque he firmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Pacto contigo con tu descendencia como pacto perpetuo por las generaciones. Yo seré tu Dios y el de tus descendientes. A ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua a toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y yo seré su Dios. Está a los 99 años. Entonces, lo llamó primero a los 75. Bueno, sabemos que él salió al principio, a los 75. Puede ser que algunas de esas llamadas fueron aún antes. Pero 24 años después, Dios está, ok, ahora quiero nuevo este pacto. Y da otra promesa aquí, le da otra herencia, dice, de ti serán reyes. Tenemos una última promesa de que reyes serán de él. Pero la escritura no solo se trata de bendición, también se trata de condición. El 9 dice, Dios también le dijo a Abraham, cumple tú y tu descendencia por todas las generaciones. Y se establezco contigo y con tu descendencia, y que todos van a cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Si la carne de su prepucio y la señal del pacto entre nosotros. Todos los de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacidos, tanto nacidos en casa como que hayan sido comprados por dinero a un extranjero y que por tanto no sean de la estirpe de ustedes. Toda excepción, nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero, deben ser circuncidados. De manera mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes como pacto perpetuo. Pero el incircunciso que le haya cortado la carne del prepucio será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto. Entonces, el acto de circuncisión es algo que Dios está muy acerca de esto. Vemos que él dice, todo, sin excepción. Dice, el que no es circuncidado a fin de versículo 14 será eliminado de esto por quebrantar mi pacto. Entonces ahora Dios, después de 24 años, está diciendo a Abraham, mira, ahora es tiempo de concretar este pacto. Eso para confirmarlo y que sea oficial. Y obviamente es muy claro que si no cumple con la condición, no seguirá como hijos, como parte de este pacto. Entonces, completando la tabla que tenemos acá, podemos ir dentro de la lista de promesas y poner circuncisión dentro de la lista de condiciones.
Ahora, la respuesta de Abraham. Génesis 7:23, ese mismo día, Abraham tomó a su hijo Ismael, a los criados en su casa, a que había comprado con su dinero, y a todos los bienes que había en su casa, y los circuncidó, tal como se lo habían dado. Había 9 años cuando fue circuncidado, mientras que su hijo Ismael tenía 13. Así que ambos circuncidados el mismo día, junto con todos los varones de su casa, Dios en ella, como los extranjeros. Satanás responde con fe. Crecido a través de estos 24 años, donde había dudado de Dios, ahora pone su fe en Dios. Y ¿no? Que Dios es paciente y que Dios tiene sus expectativas. Las acciones que hacen que Abraham sea el padre de la fe no son las acciones que dan fe a Abraham, es al revés, ¿verdad? Como Abraham era un hombre obediente, el resultado se mostró en sus acciones. Como Abraham era un hombre con la fe que estaba desarrollando, el resultado se mostró en sus acciones. El corazón y con fe prestó la acción. Y en nuestro mundo a veces las iglesias confunden la idea de fe y gracia, ¿no? Y dicen, soy salvo por fe, entonces mis acciones no importan, soy por fe, entonces de alguna forma no tengo que obedecer. Pero no con Abraham. Lo que explica es, si tienes fe, tu acción es una conclusión inevitable. Y vemos el que nunca cambia, ¿no? El Dios que hace pactos con los hombres y da sus mesas de herencia, pero también sus condiciones, y no es para nosotros decidir si condiciones son importantes o no. Obviamente habla de fe, habla de el río de Jesús, habla de arrepentimiento, habla de bautismo. Nosotros no podemos indicar cuáles de esas condiciones son más importantes. Son las condiciones que Dios ha puesto. Y creo que esto nos puede ayudar, ¿no? Ver que no, Dios nunca cambia. Dios es igual. Lo que cambian son condiciones de cada testamento. Y eso es tan importante conocer cuáles son las condiciones de nuestro testamento. Ahora, en adición a esas cosas espirituales, ¿no? Dios está revelando algo increíble acerca de sus planes a largo plazo. Está revelando su carácter, pero en el ejemplo aquí de Abraham, Dios está revelando sus planes. Y realmente puede desarrollar nuestra perspectiva de la Biblia. Y esto es algo que a mí me ha dado tanto en cómo va la Biblia y cómo entiendo la Biblia. Abraham, de fortuna, poder, nación, tierra y la bendición que es Jesús. Ahora en esto es la historia de la Biblia, la historia principal de la Biblia. Si queremos simplemente enfocarnos en lo que Dios hizo a través del tiempo en sus interacciones con el hombre, podemos tener una historia simple y así, donde Dios está cumpliendo estas 3 promesas de poder, fama y fortuna que le dio a Abraham. Y bueno, Génesis no termina con estas 3 promesas cumplidas y con Abraham ya teniendo muchos descendientes, con una línea de esos descendientes que Dios ha escogido específicamente, el hijo Isaac, su Jacob, los hijos de Jacob, que Jacob da nombre a Israel, obviamente José, uno de los 12 hijos, que se hace y es mandó a Egipto y está en Egipto. A fin de cuentas, toda la familia de Jacob, toda esta línea de descendencia de Abraham, fines de Génesis a Egipto, donde podemos ver el próximo testamento,
que es de Dios con Moisés o Israel. Y ponemos los dos, Moisés, él, realmente es el pueblo con Israel, pero en el Nuevo Testamento se habla tanto de Moisés y la ley de Moisés. Entonces, este testamento es la que realmente vemos en el Nuevo Testamento como llama ley o Moisés, la ley de Moisés. Y entonces el control de esas referencias. 17 dice, murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos y atados se multiplicaron, que fueron más y más poderosos, llenando de ellos. Entonces, esta nación, ¿no?, que Dios ha prometido, empezando a formarse. Obviamente, para tener una gran nación necesitas una población, no necesitas muchas personas, no con solo una familia pequeña. Entonces, formando esto, hasta en Deuteronomio habla de esto, habla de este tiempo. En Deuteronomio 26:5, tú dejas ante el Señor tu Dios. Mi padre fue un arameo errante y después a Egipto con potente. Vivía hasta llegar a ser una gran nación, fuerte y numerosa. Entonces, otra vez, Dios formó esta nación, primeramente números, pero va a desarrollar el carácter, ¿no?, de esta nación. Pero ahora específicamente, a principios del libro de Éxodo, eran esclavos. Entonces Dios promete que los va a librar a través de Moisés. Esa promesa no tiene nada que ver con obediencia o fe de los israelitas. Es simplemente una promesa que Dios hace y mandar las plagas. Y sabemos todo acerca de las plagas, pero la última plaga, Dios dice esto. Éxodo 24. Obedezcan estas instrucciones, será perpetuo para ustedes y para sus hijos. Cuando sea que el Señor ha prometido darles, ustedes están celebrando esta ceremonia. Les pregunten qué significa para ustedes esta ceremonia, les responderán, este sacrificio es la Pascua del Señor que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas. Y los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. Al oír esto, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor y fueron y copiaron la letra que el Señor les había ordenado a Moisés y a Aarón. Vemos donde dice, mira, yo voy a liberar, he mandado todas estas plagas, pero ahora es tiempo que ustedes me obedezcan. Y en celebrar la Pascua tienen que poner, ¿no?, la sangre sobre las puertas de sus casas para que el Espíritu pase por encima de sus casas. Por no, los primogénitos morirán. Entonces, es el patrón de Dios que estamos viendo, que llama a las personas, hace mesas a las personas, empieza a trabajar en sus vidas, pero hay un punto donde Dios dice, ok, ahora es tiempo que muestres tu fe en mí con acciones. Este es un Dios que no cambia y así Él funciona con el hombre. Entonces, antes que ellos salieron de Egipto, Dios los libró y con cierto, en Éxodo, bueno, aquí habla Dios, Moisés y Israel, era libertad de Egipto, ser la nación escogida de Dios y la prometida. Y por ahora es observar la Pascua. Ellos obedecen, salen todo, y en cierto, Dios dice en Éxodo 19:3, anúnciale esto al pueblo de Jacob. Declare esto al pueblo de Israel. De lo que hice con Egipto y que lo llevo hacia mí, como sobre alas de águila. Si ahora me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, mi propiedad exclusiva. Entre naciones. Aunque tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Esta idea de un pacto, habla aquí de un pacto, ¿no? Si ahora ustedes, versículo 5, me son obedientes
y cumple el pacto, luego será exclusiva. Les daré la tierra, serán mi santa. Aquí, siendo ahora, quiero que ustedes obedezcan. Y tienen que cumplir con este pacto y ley que les voy a dar. En el próximo capítulo, Éxodo 20, vemos los 10 mandamientos, y a través de Éxodo y Levítico y en Números, vemos Dios dando la ley, dando su pacto, y exigiendo y con la expectativa de que sea obediente a ese pacto. Nosotros, esta habla, la siendo libertad, decisión escogida y la petida, pero ahora la condición es un poco más ancha de simplemente cumplir la Pascua. Ahora es obedecer la ley, obedecer los 10 mandamientos y todas las otras cosas que en Éxodo y Levítico y Números Dios está mandando. Y podemos ver cómo a través de estos libros Dios está estos pactos y estos testamentos con usted. Y puedo hablar y pensar en una perspectiva más grande, ¿no? De si Adán y Noé son quizá la introducción, el prólogo, que está demostrando cómo él funciona. Si eres con mi pacto, serás como él. Si no con mi pacto, serás como Adán. Empieza con los detalles, y luego empieza con los testamentos más concretos. Podemos ver en un testamento eterno que es en fe. Y es de este pacto, el testamento, y es en el libro de Génesis. Hay un periodo de silencio, espacio entre Génesis y Éxodo, obviamente, que la milla de 70 se haga en una multitud de personas, ¿no? Tenía que pasar tiempo. Varias escrituras hablan de que era algo como 400 años entre la promesa a Abraham y la promesa o el testamento, el pacto que Dios hace con Israel. Entonces el testamento eterno es Génesis. El Antiguo Testamento vemos específicamente de Éxodo a Malaquías, el resto del Antiguo Testamento. Las de la Biblia del Antiguo Testamento hemos hablado de Génesis. En Éxodo piensa en lo que Dios está haciendo. Está dándole toda esta instrucción a su nación para que hagan una nación. Cada nación, sus leyes, sus costumbres, su historia que une a la gente y con la nación de Israel. Ellos necesitan leyes. Entonces Dios les da todas estas leyes. Necesitan sus costumbres. Entonces Dios les da todas estas costumbres como la Pascua. Necesitan saber que ellos son diferentes y son un pueblo de Dios. Y es por eso que Dios da toda la instrucción acerca del tabernáculo, acerca de Moisés y Aarón, los levitas y los que están encargados del lado espiritual. Por eso hay tanta instrucción específica acerca de los sacrificios, porque Dios está formando en él una nación con toda su propia identidad, y es una identidad enfocada en Dios y conectada con Dios. Entonces, eso es lo que estás viendo en Éxodo y Levítico. En Números, es tiempo que ustedes entren a Canaán. Pero como capítulo 14, ellos no obedecen y no a Canaán, se ponen rebeldes ante Dios, y toda generación pierde su herencia. Su herencia era ser nación escogida por Dios. Era en la tierra prometida, y perdí esa herencia. Toda esa herencia por obedecer.
Entonces, en Deuteronomio vemos la palabra de la ley. Literalmente, la palabra Deuteronomio viene de una palabra griega y quiere decir la segunda ley. Deuteronomio es Dios estableciendo su pacto de nuevo, su testamento de nuevo con la segunda generación de Israel saliendo de Egipto. Y los ha formado a través de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ha formado su nación. Ahora sí tienen una cultura, una serie de leyes, costumbres, historia unida. Dios ha formado la nación. Entonces, la cuarta promesa que Dios le hizo a Abraham era en esos 4 libros. ¿Ve? En Josué Jueces es la tierra prometida. José finalmente dio la entrada a Canaán y a la tierra prometida, y vemos en Jueces cómo sigue, y es bueno, es triste de muchas formas, que en general tiene fe, pero sigue paciente con ellos, ¿no? Y sigue ayudando especialmente a los que sí son fieles y sí obedecen. Pero en Josué y Jueces es donde vemos que entran en Suecia, en la tierra prometida. Después de eso, vemos el cumplimiento de la promesa de que reyes saldrán de Abraham. La primera de Samuel, primera y segunda de Reyes. Vemos todos los reyes, ¿no? que vienen dientes de Abraham. Ellos en su esencia siguen fieles al testamento, no obedecen el pacto, no cumplen con los mandamientos, no sirven a Dios, entonces pierden su herencia. Y obviamente el exilio en Babilonia, en Asia, que ellos sean ante Dios, pero ya perdido. El Antiguo Testamento ya en ese tiempo ya se perdió. Ya no existe. Entonces ahora, cuando vive Nehemías y están otra vez formando el pueblo de Dios, ahora ellos están preparando para el testamento. Obviamente ellos no entienden esto, pero es lo que vemos a largo plazo, es que ellos ya están poniendo el seno para la llegada de Jesús y llegar al pacto. ¿Qué es la historia de la Biblia? Termina en Lucas y Hechos. Obviamente la historia de la Biblia termina, la historia de Dios no, la historia de Dios sigue, pero la historia principal de la Biblia, Hechos, el resto del Nuevo Testamento son epístolas, son Apocalipsis, es una categoría totalmente aparte. Hablas de libros históricos, de una historia, una narrativa que Dios está haciendo. Estos son los libros. Son libros que demuestran la historia de Dios en la Biblia, que para mí, como compartí antes, significa tanto lo que es entender la historia entre Dios y el hombre, y lo que está pasando a través de la Escritura. Vemos el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, que Mateo Apocalipsis es muy interesante, ¿no? Que entre el Testamento eterno en Génesis hay como 400 años hasta eso, y luego después de Malaquías hay como 400 años a Mateo, y donde empieza el Nuevo Testamento. Entonces, otra vez como Dios ha puesto una simetría como bien fija, y nos está demostrando lo que Él está haciendo. Sí, no lo sabían antes. En esos 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento fueron escritos los libros apócrifos. Lista acá de esos libros. Pero esta es la lista como creo que más tradicional y vida en la Biblia católica. Si alguien te pregunta la diferencia entre nuestra Biblia y la Biblia católica, es simplemente que la Biblia católica tiene estos libros
que fueron escritos entre los dos testamentos. Nuestras Biblias no traen esas porque en los siglos de la Iglesia nadie consideró a esos libros como inspirados. Pero volviendo acá a la historia de la Biblia, y vemos esas de Abraham cumplidas, y solo 15 libros, que es la historia principal de la Biblia. Bueno, pero 15 libros son 66 libros. En la estás diciendo que no puedo leer las otras. No, claro que sí. Obviamente vamos a leerlas todas. Pero que entender la historia. Tenemos que entender la historia que Dios está trazando para entender lo que Dios está haciendo y realmente entender todo el resto de la vida. Tenemos que entender esta parte. Hay estos 15 libros, hay 7 otros libros que están trazando la mesa de Jesús. En Ruth, Primera y Segunda de Crónicas y Esther, y luego Mateo, Marcos y Juan. Todos estos libros no están tratando la historia principal de estos, sino están trazando la promesa de Jesús, la promesa que Dios de la historia principal son 15 libros y cualquier evangelio sirve, ¿no? Obviamente. La línea aquí está dando la promesa de Jesús. Entonces, 22 libros en la historia de la Biblia, que son narrativas, que están contando la historia de Dios. Es 22 libros de historia, también 22 libros en el Antiguo Testamento que podemos decir proféticos. No es decir que están profesando lo que va a pasar en el futuro, pero está hablando por Dios. Dios está inspirando a estos autores, pero tienen en vista la principal del momento de Dios. Ellos están escribiendo a una audiencia que entiende muy bien lo que Dios ha estado haciendo desde a través del resto de libros hasta todos los libros tienen en mente ese entendido, un entendido de esa interacción entre Dios y su pueblo. Entonces, 22 libros históricos, 22 libros en el Antiguo Testamento proféticos. También 22 Romanos, Apocalipsis, porque si en inglés yo pensé que ha cambiado, ahí a español. Romanos, Apocalipsis, hay 22 libros de doctrina en el Nuevo Testamento. Para mí es fascinante ver cosas dice la Biblia. 22 libros de historia, 22 libros en el Antiguo Testamento, en la historia de la Biblia, y en el Testamento, desde Romanos a Apocalipsis, todas las cartas, todas las escrituras, hay que los que están escuchando o leyendo con total